Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la actividad del grupo número 9 de Hogar y Oficina, denominado El dato como valor estratégico en la transformación de los negocios modernos. Esta presentación va a ser realizada por Matías Prado, que es fundador y presidente del grupo ISA. Matías se graduó de licenciatura en Sistemas de Información y es catedrático con más de 37 años de experiencia en la Universidad Tecnológica de Panamá. A su vez es consultor en transformación digital, experto en cobranza, inteligencia de negocios, inteligencia artificial y modelos de toma de decisiones. Queremos realizar esta presentación de una manera interactiva con todos los participantes, así que les agradecemos que mantengan los micrófonos apagados. Si tienen alguna pregunta, pueden alzar la mano en el chat, en la manito que sale en la parte de abajo, y se les va a dar la palabra. Y cuando ya se les dé la palabra, pueden realizar su pregunta, la cual va a ser respondida en el momento. Si no, igualmente está disponible el Q&A o el chat para las consultas. Así que, sin más, le paso la palabra a Matías Prado. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a Ana Cristina, a Samuel, Luciana, a todo el equipo de la Cámara por la invitación a conversar el día de hoy y poder compartir un poco la visión de qué está ocurriendo en la transformación de los negocios y por qué se hace más relevante hoy pensar en el dato como un activo estratégico. Y poniendo el dato en el corazón del concepto que vamos a conversar hoy y entendiendo que el grupo que hoy nos acompaña es un grupo del lado de los negocios, quisiéramos realmente que esto fuera lo más interactivo posible, ¿no? Porque la intención al final es pasar nuestra visión de lo que está pasando en el mercado alrededor del dato, pero también entender que muchas veces hay dudas, preguntas o consultas sobre algún aspecto relevante en el negocio que sea pertinente al concepto que estamos conversando el día de hoy. Cuando uno habla de datos, típicamente surge también un miedo, ¿no? El miedo de la seguridad del dato. O sea, después de escuchar tantas películas de terror, tantas situaciones que se presentan, hoy el tema del dato es sensible, incluso tan sensible que desarrollamos una ley de protección de datos y tenemos una ley de protección de datos que para muchos buena, para otros deficiente, pero al final es un marco borrador de lo que es el concepto de la protección de datos. Entonces, en ese sentido, vamos a dividir la sesión en dos segmentos. Hay mucho que hablar, pero los voy a invitar por favor a que levanten su mano, planteen alguna situación que quieren que abordemos, algo que quieren que aclaremos. Hoy no es un día de entender qué tecnología con qué marca, sino es un día de entender que el proceso del dato en los negocios pasa por un tratamiento. Y como cualquier activo de su empresa, este tratamiento tiene algunas estrategias que tienen que rodearlo y hay distintos fabricantes, distintos proveedores que pueden ayudar, pero en esencia somos nosotros los que tenemos que asegurarnos de cómo estamos viendo este activo y si realmente lo vemos como un activo y qué estamos haciendo con él. ¿Cómo nos ayuda en el negocio o cómo nos está afectando o qué está impidiendo la evolución en el mundo de los negocios? Confírmenme solamente, por favor, Ana Cristina, Luciana, que están viendo bien mi pantalla. Sí, la podemos ver. De acuerdo. A ver, denominamos esta conversación el dato como valor estratégico para la transformación de los negocios modernos, porque detrás de esta estrategia, ¿sí? Yo creo que quiero empezar con un concepto que probablemente todos manejamos y todos conocemos, y es el hecho de poder fácilmente descubrir el dato implícito en nuestros procesos internos. El primer proceso que quiero que pongamos en la mesa y lo revisemos es la cadena de suministro, como un proceso de negocio en donde sabemos que hay implicaciones. Y la pregunta es, ¿qué implicaciones tiene el dato en la cadena de suministro? ¿Cómo lo estamos manejando hoy en los negocios, en su empresa? ¿Qué proceso está haciendo? ¿Y cuál es el soporte del modelo operativo de negocio que está alrededor del dato? Dicho eso, cuando vemos la cadena de suministro y analizando la situación que hemos vivido con la crisis,
necesitamos que la cadena de suministro cada vez sea más flexible y sea adaptable. Porque pueden seguir repitiéndose eventos en la historia del negocio que lo impacten. Que no necesariamente tenga que ser el COVID, pero pueden surgir eventos que lo pueden estar impactando. Entonces, adaptarse a las interrupciones que tiene la cadena de suministro es vital. Y más vital aún es adelantarse a las posibles interrupciones que puede tener la cadena de suministro. ¿Sí? Nadie tiene una bolita mágica para saber que va a venir una crisis, pero en la medida en que podamos adelantarnos, vamos a estar en el mejor camino para lograrlo. Las interrupciones en la cadena de suministro causan estragos, ¿sí? Causan estragos en todos los sentidos, económicos, estratégicos, pero muchos de los estragos que está causándose en la cadena de suministro tiene que ver con tecnología obsoleta, con algo que no me ayuda. Y cuando digo tecnología, lo pongo en el sentido más amplio, algo que no nos ayuda a realmente transformar el proceso de negocio y hacerlo más flexible, eficiente y adaptable. ¿Sí? Y por otro lado, probablemente en nuestra cadena de suministro tenemos sistemas diversos, sistemas muy dispersos también, en donde por un lado está el dato, por otro lado está el proveedor, por otro lado está el precio, por otro lado está el transporte, por otro lado está la cadena de frío, si es un producto de frío. O sea, hay una serie de componentes que intervienen del punto A al punto B, del punto origen al punto destino, en el camino de la cadena de suministro que nos pueden afectar. Pero aún más relevante es el hecho de no contar con datos, porque la cadena de suministro, como cualquier proceso de negocio, se centra en el dato. ¿En qué sé del proceso? ¿En qué sé del dato? ¿En qué sé del transporte? ¿En qué sé del producto? ¿Y en qué sé del camino hacia donde estamos moviendo un producto? Entonces, en ese sentido, muchas veces el dato nos incapacita para adaptarnos, para prever posibles escenarios que podrían ser minimizados. Y además nos afecta claramente en el rendimiento y en la competencia que representa para nuestro negocio la cadena de suministro. Dicho de esa manera, tendríamos que garantizar que la continuidad del negocio en tiempos difíciles pasa por flexibilizar la cadena, por que el dato nos ayude a tener un flujo de caja más efectivo, positivo, para mantenernos más rentables, para que nuestra cuota de mercado la conozcamos muy claramente. Entonces, cuando se crea una cadena de suministro flexible con datos, el dato como ente nos ayuda a optimizar la fuerza laboral. ¿Qué gente necesito eficientemente en mi cadena de suministro? ¿En qué punto? ¿Cuántos y cuándo? Planificar y distribuir ágilmente tanto los procesos como los componentes en la cadena de suministro requieren datos. Mejorar la visibilidad de la cadena de suministro. ¿Cómo mejoro la visibilidad de mi propio proceso si no lo mido, si no lo capturo, si no lo manejo? Detrás está el dato. ¿Cómo podemos maximizar el tiempo de actividad y eficiencia del manejo de los activos que intervienen en la cadena de suministro si no colectamos el dato? Entonces, el dato empieza a marcar la ruta, el camino, el sistema nervioso con el que podemos intersectar elementos que nos ayuden a tomar más y mejores decisiones. Para optimizar el personal que necesitamos en la cadena de suministro con datos, nosotros podemos, si tenemos datos de nuestro recurso humano allí involucrado, podemos fácilmente mejorar la toma de decisiones. Al ofrecer una visión única, con más información del proceso, de la productividad, de los tiempos, de la actividad que se desarrolla, podemos reemplazar procesos comerciales manuales conocidos por procesos automáticos y podemos alinear los trabajos para obtener más productividad. De esta forma, si tenemos datos en el mismo hecho del proceso que realiza nuestro recurso humano, podemos mitigar riesgos, prevenir riesgos y podemos contener situaciones que se presentan en el camino. El mismo proceso de planeación y distribución, para hacerlo más ágil, necesitamos conocerlo. Una cosa es el flujo, una cosa es la definición de la ruta, pero otra cosa es conocer que cada interacción que hacemos en la cadena de suministro es una interacción que necesitamos conocer el rendimiento, el tiempo, la efectividad, la eficiencia y los eventos que se presentan en el camino. Dicho de esa manera, para reducir el costo de entrega de productos, de mercancía, para mejorar la misma evolución del proceso de la cadena de suministro, necesitamos entonces minimizar
todos los impactos posibles con la visión del impacto que el dato me puede ayudar a mirar. Dicho de esa manera, podemos también, si contamos con datos, mejorar la visibilidad de la cadena de suministro. Y aquí me gustaría decir que hoy podemos hasta predecir el comportamiento de la cadena de suministro. Y ya no solo por el olfato, por el instinto, porque todos los empresarios que están involucrados en este proceso, que lo han hecho por muchísimos años, tal vez no necesiten mucho, tal vez su instinto, su visión y su experiencia ya les dice lo que va a pasar y cómo se va a comportar. Pero si nos basamos en la historia de los procesos, si nos basamos en los datos, podemos fácilmente tener mejor visibilidad de la cadena de suministro, podemos evaluar bien el inventario y decir qué tamaño adecuado debo tener en mi inventario, y mejor aún, podemos predecir qué inventario deberíamos tener, porque si conocemos la demanda, entonces podemos fácilmente predecir qué es lo que debo tener en inventario, qué producto tener, cuánto producto tener y dónde tenerlo, y más aún, a quién comprárselo y cuándo comprárselo, nos va a ayudar a tener un modelo óptimo y eficiente de inventario y no tener desperdicios y no tener productos que se nos quedan o productos que luego hay que rematar en ofertas o en liquidaciones. Podemos mejorar la planeación y podemos ofrecer una sola visión de información del proceso de extremo a extremo. Con todo esto, lo que quiero decirles es que podemos mejorar los tiempos, la efectividad y todo el proceso de la cadena de suministro si somos capaces de captar, almacenar, procesar, proyectar y predecir con datos. Si logramos eso, estaremos en el camino a un proceso que se llama la fábrica de datos inteligente. Entonces podemos reducir costos operativos, podemos reducir el costo y tiempo de inactividad, podemos reducir los inventarios, podemos reducir todo aquel proceso de entrega, podemos minimizar todos los aspectos de productos que tienen baja rotación. Entonces, en el momento en que conocemos el dato, podemos lograr grandes cambios. Para terminar esta primera parte del concepto y abrir algún espacio de preguntas, vamos a hablar de algunos ejemplos que probablemente para algunos ya sean conocidos, ¿no? Marfoods usa un concepto más que vamos a discutir hoy, que es la nube, que también tiende a ser de alguna forma para algunos negocios, típicamente medianos y pequeños, puede ser un tema de discusión, un tema de temor. Usan la nube para rastrear el arroz de la granja al tenedor. Esta visión de trazabilidad es importante porque la única forma de tener trazabilidad es tener datos. No importa la tecnología que se aplique, sino es tener trazabilidad desde la granja, iniciando con el cultivo, hasta el tenedor cuando el arroz está en el plato. Y en nuestro país hoy tenemos una discusión alrededor del arroz. Ya pasamos nosotros por un proceso hace un par de años como consultor para armar una estrategia que necesitaba una organización en Panamá que permitiera predecir cuánto iba a ser la producción de arroz en función de la provincia, el corregimiento, el terreno, la semilla, el nivel y la altura, y podíamos predecir en base a esto cuál iba a ser el comportamiento de una parcela de 5, 10, 15, 20 hectáreas sembrados de arroz. Así que ya tuvimos un primer contacto en ese camino, buscando predecir cuál iba a ser la cosecha de cada año versus la demanda de cada año. Entonces, esto es un buen ejemplo desde el lado de la trazabilidad. En el caso de Toyota, lo que han hecho es un poco diferente. Lo que han hecho es usar inteligencia artificial. Fíjense que ahorita hemos hablado de datos, hemos hablado de nube, y ahora estamos hablando de inteligencia artificial alrededor del dato. Y ahora vamos a explicar un poquito el por qué. En el caso de Toyota Material Handling, usa inteligencia artificial ¿para qué? Para el manejo autónomo de los materiales. Hay una plataforma que se mueve de un sitio a otro inteligentemente. Usa el dato para saber dónde ir y qué producto traer. Y este es un buen ejemplo para que vean cómo el valor del dato está produciendo cambios. Este me encanta más porque Starbucks permite que los clientes realicen un seguimiento de la producción de café. Y este es un proyecto más cercano a nosotros. Es una empresa que comenzó con un proceso de manejo por bloques,
un programa piloto en agricultura en Costa Rica, Colombia y Ruanda para el desarrollo de una forma de rastrear el viaje del grano a la taza. Y parecido al de arroz, es desde dónde lo siembro, quién lo cultiva, cómo lo almaceno, cómo lo transporto en la cadena de suministro hasta que llega a la taza de café que se consume en Starbucks. Pero detrás de esto, más allá de la tecnología aplicada, está el valor del dato para tomar decisiones, ¿sí? Es decir, que me permita tomar decisiones hasta de la calidad del café. Porque si sé desde el origen hasta el destino, desde que la semilla la tengo, la siembro, la cultivo, la proceso y la envaso hasta que la traigo a una taza de café, puedo determinar qué factores intervienen en la calidad del producto que se está consumiendo. La próxima generación logística tiene que ver entonces con cómo en tiempo real podemos predecir el comportamiento de la cadena de suministro. Si logramos predecir el comportamiento de la cadena de suministro, podemos adelantarnos a planificar correctamente los ingredientes, insumos y componentes que intervienen. Podemos afinar nuestra estructura de costos. Entonces, lo que quiero dejarle en esta primera visión es que la importancia del dato hoy tiene que ver con qué tan trascendente es para su negocio. Yo hoy desconozco los negocios y las personas que están escuchándome, pero lo que sí sabemos, porque ya pasamos por un proceso similar con los ejecutivos de APEDE, en donde conversamos del mismo concepto de la importancia del dato, que hoy cada negocio tiene una estrategia, tiene una forma, pero también sabemos que toda estrategia está sujeta a encontrar espacios de mejora. Con esta primera puerta, ¿sí? Nosotros dejamos, digamos, en la mesa cómo y con qué podemos tratar el dato. Y ahora me gustaría escuchar, en cuanto cierre esta primera parte de nuestra intervención, cómo lo están haciendo ustedes y si hay algún impedimento en el proceso que tenga que ver con el dato, con una preocupación alrededor del dato. Porque, ¿cómo tratar el dato? Desde el origen al destino, así como el grano. Bueno, tengo que asegurarme de dónde sale el dato y cómo lo cosecho. Si ya lo cosecho, ¿cómo lo almaceno? Si ya lo almaceno, ¿cómo lo proceso? Y si ya lo proceso, ¿cómo lo convierto en consumible para tomar decisiones? Pero la respuesta a todo esto ya no es manual, ya no es papel, ya no es libreta. Y tengo que decir de forma muy ambiciosa de que tampoco es Excel, ¿sí? Excel se está quedando un poco en la mayor parte de lo que necesitan los negocios modernos y no digo que no sea bueno, ya se nos está quedando y la evolución va un poco más allá. Entonces tiene que ser tecnología. Y en tecnología no soy yo el que dice que tecnología es la mejor, la más usada, la más cara, la más barata, la más eficiente. Realmente no interesa. Aquí quiero cerrar este espacio diciendo que hay un organismo que se encarga de estudiar el tratamiento de los datos y en ese tratamiento de datos al margen de las marcas hay un nuevo concepto que hay que poner en la mesa. Ya hablamos de datos, ya hablamos de nube, ya hablamos de inteligencia artificial o AI y ahora vamos a agregar uno más. El dato debe ser tratado con tecnología y típicamente hoy es tratado con una tecnología que se llama inteligencia de negocio o BI. Quien estudia los componentes tecnológicos usados para la analítica de datos, es decir, para tomar el dato, almacenarlo, procesarlo, envasarlo, consumirlo, hoy es un ente global que se llama Gartner y Gartner para el 2022 estableció que en ese camino hay muchísimos jugadores, pero 3 líderes. Y esos 3 líderes lo tienen en la mesa. Está Microsoft por un lado con un producto que se llama Power BI, está Salesforce con un producto que se llama Tableau y está Qlik. ¿Por qué menciono esto? No porque tengan que comprar esos. Cada uno puede usar la herramienta que quiera, ¿verdad? Es como ir a comprar un auto. ¿Qué auto compro? El que necesita mi negocio. ¿Sí? Esto es tecnología. ¿Qué tecnología compro? ¿Qué adquiero? La que necesite mi negocio. Pero también es importante hoy dejarles en la mesa que todas son buenas, todas tienen valor agregado, pero hoy el que no ha empezado a tratar el dato tiene una ventaja estratégica. Una de esas 3 hoy es gratis.
yo puedo descargarla y usarla gratis y empezar a almacenar, tratar, procesar, envasar y consumir datos con una estrategia de cero costo. Que por ahí quizás pasa para algunos el proceso o para otros ya están en el punto de que tienen herramientas de que ya la usan y que quizás están pensando en perfeccionar. Así como existe un cuadrante mágico de Gartner que estudia las herramientas que procesan el dato, hay otro cuadrante mágico de Gartner que permite conocer cuál es la tendencia de almacenamiento de datos. Ahí lo relevante es que la tendencia es la nube, ¿sí? Y el tercer cuadrante de Gartner, que los invito a que vean, es cuáles son las herramientas tecnológicas para predecir el futuro del dato, el comportamiento del dato. Y esa también tiene que ver con el tratamiento de información y se llama la inteligencia artificial. En ese sentido, el dato es un activo estratégico para su negocio. Una pregunta que se la devuelvo a ustedes. Cierro nuestra primera parte de la intervención y no sé si por allí tenemos dudas, preguntas o comentarios en lo que cambio de pantalla. Gracias, Matías. Yo quería hacer un comentario importante con respecto al dato. Y muchas veces, para poder sacarle provecho al dato, es como tú dices que hay que cosecharlo. Y muchas veces ese proceso de cosecha se percibe como un poco ineficiente. Y voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo le compro a un proveedor, le compro muebles. Si las únicas interacciones de datos que yo construyo es el registro de la orden de compra para poder pagar, yo pierdo visibilidad de todo el proceso anterior que incluye en qué momento yo pedí la cotización, en qué momento yo recibí la cotización, en qué momento yo logré el despacho. Entonces, pierdo visibilidad y no puedo medir los tiempos. Entonces, creo que un punto bien importante en el tema de los datos es que los datos hay que captarlos para después poder analizarlos. Porque si no, solamente tengo un punto y es como una línea. Si yo tengo una tendencia en donde solamente tengo 2 puntos, se ve como una línea recta. Pero si yo agrego puntos en el camino, entonces yo realmente puedo ver cómo va fluctuando esa tendencia. No sé si nos puedes comentar un poco sobre eso. Gracias, Samuel. Buen punto. Y yo creo que es vital lo siguiente, ¿no? En el tratamiento del dato no ayuda las islas. ¿Dónde lo intersecto como un punto aislado? O sea, realmente, como dice Samuel, si no trazo la línea, si no tengo mínimo 2 puntos de inicio a fin, si no tengo estos 2 puntos no puedo trazar una línea. Y bajo ese concepto, yo creo que lo importante tiene que ser con que ustedes se conocen el negocio, como dice Samuel, si voy a comprar algo, una orden de compra, una factura, un documento que certifica la entrada. Si yo intersecto cada punto, pero lo veo como un punto aislado, probablemente no me diga nada. Tengo que trazar una línea que los una y que efectivamente, incluso por tiempo, los pueda conectar. Entonces, dándote la razón, Samuel, yo por eso creo que el punto de cosecha del dato, ¿dónde lo tomo? Es vital, ¿sí? ¿Dónde lo tomo? Ahora, fíjense que solo para ahondar ahí, es claro, como dice Samuel, que hay que intersectarlo y hay que tener puntos para trazar líneas. Pero estas líneas, para que se tracen correctamente, requieren que el dato se capture, se coseche. Y una vez que se coseche, se almacene correctamente, Samuel. Porque si no se almacena correctamente, tampoco voy a poder trazar la línea, ¿sí? Si yo lo tomé y lo puse en mi libreta, luego, y eso fue la orden de compra, luego la entrega de la mercancía, también lo anoté en mi libreta. Luego la llevada a la bodega, también lo anoté en mi libreta. Dentro de ese escenario de puntos que lo tengo en papel, cuando quiero saber, oye, ¿cuándo llegó? ¿Cuándo lo pedí? ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo lo almacené? Esa ruta de trazar la línea se nos puede perder. Entonces, efectivamente, Samuel allí tiene razón. Necesitamos muy bien establecer los puntos de cosecha y seguido de la cosecha, el segundo punto vital es el almacenaje de ese producto que se llama dato o de ese activo que se llama dato. También creo que otro punto importante es que a veces no percibimos qué procesos pueden aportar datos
a un análisis. Entonces, yo pienso que con el pasar del tiempo, incluso con el tema de la pandemia, muchos de los procesos se han sistematizado para evitar la interacción y el manejo de papel y la mensajería, todas esas cosas que un poco fueron cosas que no podíamos realizar durante 2 años. Entonces encontramos maneras sistematizadas de hacer las cosas, pero no nos hemos dado cuenta que esos procesos que tuvimos que implementar a la carrera producen datos. Y se me ocurre, por ejemplo, los clientes que nos contactan a través de WhatsApp, o se me ocurre, por ejemplo, el tema del manejo de personal, o se me ocurre, por ejemplo, el tema de la facturación electrónica o la factura fiscal, que ahora es obligatoria y no nos damos cuenta que ahí estamos quizás adquiriendo un montón de datos y no sabemos que los podemos consumir. Entonces, quizás si nos hablas de algunos aportes de datos que hoy pudiéramos estar teniendo, pero no estamos percibiendo, quizás podemos comprender de dónde más podemos sacar datos. Excelente, Samuel. Yo siempre he dicho que, y aquí me pongo como cliente, yo siempre me he dicho que los negocios están perdiendo una tremenda oportunidad de tener datos. Y vamos a empezar de forma muy sencilla. Voy a usar tu proceso de WhatsApp. El proceso de WhatsApp, un cliente que hoy por la pandemia interactúa con nosotros para WhatsApp para muchas cosas. Compra por ahí, pide por ahí, se queja por ahí. Pero ¿qué estamos haciendo con la interacción de ese dato? La interacción de ese dato básicamente ya me da cuál es la identificación del cliente, ¿verdad? ¿Qué tan frecuente es? Me da el teléfono del cliente. Ese tipo de datos, al igual que cuando yo compro basado en la factura fiscal, cuando compro un producto o lo compro en línea o lo compro en la tienda, estoy yo como ente, o sea, estoy yo el que lo paga. Ahora, si la transacción no se asocia al cliente, tenemos una tremenda pérdida. Y voy a poner un ejemplo. Hay muchos negocios en donde hoy yo llego a comprar y al llegar a comprar, pues, ¿qué hago? Tomo el producto, pongo mi tarjeta de crédito y hago una transacción o pago en efectivo. Hasta ahí pareciera que no hay datos. Hay datos, pero hay menos datos. Pero la mayoría de los negocios que han emprendido un proceso de loyalty, de lealtad, entonces invitan al cliente a darle más datos. Clientes que de alguna manera dan sus datos particulares, dan sus datos personales y encima de eso dan sus datos de consumo. Eso quiere decir que yo puedo ahora, en esa captura del dato, puedo hasta predecir el comportamiento del cliente. Yo puedo saber este cliente qué es lo que me compra al mes, qué me va a comprar, qué productos necesito. Y si por ahí abro la puerta, lo que hay que entender es que todo proceso, y aquí tal vez hay una gran dicotomía que hay que poner, y es que estamos digitalizando, automatizando, tecnificando procesos. Yo digo, la mensajería está automatizada. ¿Sí? Yo digo, la factura fiscal, sí, ya la tengo automatizada. El transporte está automatizado. El recurso humano está automatizado. Pero la pregunta es, en estos procesos que estamos automatizando, estamos asegurándonos de que el dato se capture y se almacene para conocer al colaborador, para conocer su eficiencia, sus tiempos, sus demoras, sus accesos. ¿Sí? Estamos capturando la información del tipo para conocer su perfil del cliente, perdón. Entonces es allí donde, Samuel, hay que hacer un mapa de los procesos que tiene el negocio, y es una matriz muy simple, es una matriz de procesos, y en esa matriz de procesos agregamos una serie de columnas que dicen qué dato vital me genera el proceso. Y una vez que tengo el dato, entonces ponemos una calificación que diga, ¿lo estoy almacenando sí o no? Y si lo almaceno, ¿lo estoy usando o procesando sí o no? Entonces por ahí va el camino. Hay muchos procesos hoy digitalizados, pero que no están almacenando datos. O sea, no estamos cosechando el dato, Samuel. ¿Sí? Y hay que ir hacia allá, hacer la matriz y saber dónde intersecto el dato, cómo lo guardo y qué proceso es vital aplicarle al dato para que me diga algo de cara a mejorar la relación con el cliente, la lealtad del cliente, el mercadeo de productos al cliente, la venta al cliente y el servicio final de la experiencia del cliente en nuestro negocio. No sé si por ahí hay alguien más con alguna duda antes de avanzar. Matías, yo quería, gracias por esa explicación, yo quería también preguntarte, tú hablabas de la nube, de que Sí. muchos de estos datos pueden estar almacenados en la nube. Eh, Siento que hay muchos clientes que quieren todavía almacenar ciertos datos
en hardware, o sea, en físico, ¿no? Entiendo. ¿Cuáles serían esos, o sea, el estar en la nube, qué es lo que permite, cuáles son esas bondades de que en verdad esa data esté almacenada en esa nube? ¿Y por qué debemos migrar hacia ese cambio, ¿no? Importante, importante, Ana Cristina. Y aquí nosotros, que el sector que más atendemos es el sector financiero, digamos, a nivel de grandes volúmenes de datos. El sector financiero, precisamente por eso, por el volumen de datos. Yo voy a empezar diciendo lo siguiente, Ana Cristina, para todos, y es que yo siempre cuento esta anécdota, ¿no? Mi abuelo guardaba el dinero de su trabajo debajo del colchón. Y no había nadie que lo convenciera de que había mejor lugar para tener el dinero que debajo del colchón. Entonces fue un momento y fue una época. Hoy, ¿cuántos de nosotros guardamos el dinero debajo del colchón? ¿Sí? Típicamente, tenga mucho o tenga poco, la vida cambió, el proceso cambió, la tecnología cambió, el nivel de confianza, hablando de confianza, porque mi abuelo lo guardaba debajo del colchón por un tema de confianza, la confianza del consumidor hacia el sistema financiero cambió y hoy ya no hay una discusión tan seria, no es que no exista alguien por ahí renuente, pero no hay una discusión tan seria en que el dinero esté en el banco, ¿sí? Con todas las crisis que podemos tener en el banco. Entonces, homólogo a esto, voy a hablar de la nube, ¿sí? Típicamente, hacia atrás en los últimos 60 años, hemos tenido físicamente equipos con nosotros, físicamente equipos, ¿verdad? Hemos tenido computadores de distintos tamaños en nuestros negocios, que antes eran monstruosos y que ahora son relativamente pequeños, pero los seguimos teniendo. Eso quiere decir que hacíamos una compra de un activo, equivalente a un edificio, compro un computador, y al comprar el computador, la cultura de tecnología del momento es que el dato que se produce se almacena en casa, ¿sí? Lo tengo en mi máquina, lo tengo ahí. Yo en teoría lo estoy viendo porque sé que está allí, ¿ok? ¿Qué ha ocurrido? Varias cosas. Primero, que el tener este activo requiere un mantenimiento y requiere una atención y requiere personas atendiendo este activo. Y este activo, como cualquier activo, se deprecia y se desgasta. Eso quiere decir que mi volumen crece, mi capacidad disminuye. Mi volumen crece y la velocidad se disminuye. Entonces, el impacto que está produciendo el dato y las aplicaciones o el software que uso empezó a marcar una pauta de que cada vez requeríamos más personal, más gente, más mantenimiento. Llegó un momento en donde el paradigma cambió similar al colchón y el banco, en donde grandes actores dijeron, pero ¿sabes qué? En lugar de que tú compres una máquina y la tengas tú, yo la compro para ti y ¿sabes qué? Te la voy a poner en algún lado y es tuya. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo me ocupo de cuidarla, de mantenerla, yo le pongo todos los guardias de seguridad al lado que tú quieras, yo le pongo todas las alarmas que tú quieras y ¿sabes qué? Te la rento. Entonces entramos en un modelo financiero, el modelo financiero de adquirir un activo, como era comprar un computador, y el modelo financiero de pagar por consumo, de pagar por uso, que es una renta. Al ser una renta es un servicio, y al ser un servicio, pues es un valor que impacta mi cierre de fin de año, porque lo uso como un gasto. Entonces, dicho de forma muy simple, ¿por qué empezó a ser relevante la nube? Porque no adquiero un hierro que se desgasta, no adquiero un hierro que su capacidad se ve reducida, que requiere mucha gente alrededor para atenderlo, sino que ese hierro me lo da alguien y me lo renta. Es la misma analogía de en lugar de comprar el edificio, lo rento. Ahora, vamos al tema de seguridad, que creo que es lo más preocupante. Ya no es el tema tanto de la máquina, la tengo en mi empresa, lo tengo en la nube, sino que les voy a hacer una pregunta a todos para que la midan en sus negocios, no importa el tamaño que tengan. Hablemos de seguridad del dato. ¿Cuántos millones de dólares invirtió su negocio el año pasado en seguridad del dato? En asegurar que esa máquina donde está el dato, nadie pueda sacar de ahí la información del cliente, mi lista de precios, si se la pasa a la competencia. O sea, ¿cuánto invertimos en asegurarla? Tenemos un proceso de confianza, confiamos en nuestro equipo, confiamos en algunos procesos de clave, auditoría y control,
pero ya los papeles de Panamá nos mostraron que cualquiera entra y saca cosas de donde no necesita sacarlas, ¿verdad? No importa si es nube o no. Pero lo que quiero decirles aquí es que bajo el paradigma de la seguridad, pasamos de lo que se llama dato en premisa a un dato en la nube, en donde en la nube se invierten millones de dólares de seguridad y que yo no invierto. Dicho de una manera muy simple, y no porque sea realmente una norma o una ley, el dato está más seguro en la nube que en nuestra propia empresa. Parece paradójico, pero es así. Pero ahora, el que esté en nuestra empresa o que esté en la nube tiene un catalizador que lo diferencia, y es que si yo no tengo un buen internet, entonces mejor no tengo nube. ¿Por qué? Porque la nube sí o sí depende del internet. Entonces el paradigma de la seguridad es quien invierte más en proteger el dato, pero la efectividad tiene que ver con el canal de comunicación que une el negocio con la nube, y ese canal de comunicación hoy se llama internet. ¿Okay? Entonces no sé, Ana Cristina, si por ahí logré aclarar el por qué hoy la nube tiende a ser una tendencia global para que los negocios se vayan a la nube. Eso quiere decir que por un lado el modelo financiero, que es una renta, que pago un gasto, ¿sí? Y por otro lado, no me preocupo si necesito más poder en la máquina, más memoria en la máquina, más espacio de disco, porque es tan simple como decir, sube el disco, sube la memoria, incrementa un poco el costo, y al final hay modelos financieros que se llaman pago por uso. Yo pago lo que uso. No tengo una máquina encendida todo el tiempo, la uso de 8 a 6 de la tarde. Bueno, la prendo de 8 a 6 de la tarde y ya, pago de 8 a 6 de la tarde. Eso es un poco el dilema del por qué me quedo en tierra o por qué me voy a la nube. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Ok, no sé si por ahí algo más o avanzamos un poco en la conversación. ¿Avanzamos? Ok, vamos a al siguiente escenario. Entendiendo como resumen lo siguiente. El dato está con nosotros, lo tenemos ahí, y viene de distintas fuentes, del cliente, del producto, del proveedor, del proceso, de los sistemas, del recurso humano, de todos lados viene el dato, ¿sí? Y ese dato, lo importante es saber que existe y conocer muy claramente dónde puedo intersectarlo para cosecharlo. Más relevante aún, almacenarlo, que es lo que vamos a conversar ahora, y luego procesarlo y darles tratamiento para que sea mucho más efectivo. El concepto que les quiero dar en esta segunda parte de la conversación es que todos deberíamos implementar una estrategia de fábrica de datos, ¿sí? Y la fábrica de datos tiene que ver con saber dónde está el dato para poderlo cosechar, almacenar, procesar, envasar y consumir. Similar a la historia del café de Starbucks. Hoy, la fábrica de datos tiene que ver con mucho detalle, pero podemos resumirlo como en esta imagen con dos manos. Si ya lo ubico, lo almaceno, ¿cuáles son las herramientas que necesito para procesarlo? Como cualquier fábrica. Hay una planta de procesamiento en el caso de cárnicos o en el caso del arroz, siempre hay una planta de tratamiento. Entonces aquí tenemos que instalar una planta de tratamiento. Y dentro de los engranajes, de los componentes que están en esa planta, necesitamos para el procesamiento dos. Mínimo uno, pero dos. Si ya tengo el dato y lo almaceno, y ahora vamos a hablar del almacén de datos que estuvimos conversando ahorita, que si en tierra o en nube, necesitamos dos herramientas mínimo. Una que hoy le hemos llamado herramientas para la reportería, que ya nadie habla de reportes, sino para la inteligencia de negocio. Es decir, no es que en los negocios los ejecutivos no sean inteligentes, son brillantes, sino que por el tratamiento del volumen, la agilidad y la velocidad con que necesitamos conocer al negocio, hemos incorporado una visión de procesar el dato con una herramienta que se llama inteligencia de negocios o BI, ¿sí? Que lo vimos en el cuadrante mágico de Gartner hace un momento. Y hablaremos de los tres en algún momento. Y en la otra mano tenemos una persona, un cerebro digital. Eso quiere decir que si ya tengo el dato almacenado, el procesamiento lo puedo hacer con inteligencia de negocios. Pero ¿saben qué?
típicamente la inteligencia de negocios, vista de forma genérica, como concepto, no es más que un conjunto de tecnología, de herramientas tecnológicas, que procesan el dato y que me dicen qué me pasó en el negocio. ¿Qué fue lo que vendí? ¿Qué inventario tuve? ¿Qué clientes atendí? ¿Qué órdenes de compras puse? Siempre cuenta la historia. Y ahora yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes solo se quieren quedar mirando la historia? Yo creo que la mayoría de ustedes quiere conocer el futuro. Y si tuviera una bolita mágica, mejor. Entonces, en la otra mano está la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial ya toma la historia de lo que me pasó, pero me permite predecir lo que me puede pasar. Eso quiere decir que toma el inventario que he tenido, toma las ventas que he realizado y en base a esa historia me puede predecir qué productos debo tener en qué tienda para el consumo de los clientes, entendiendo que esa es la tendencia de consumo de la tienda. Entonces podemos predecir la demanda y de hecho podemos hasta predecir qué productos compra cada cliente. Entonces, con estas dos tecnologías en nuestra fábrica de datos, vamos a poder tener una visión totalmente diferente de lo que nos daría hoy un reporte o de lo que nos daría hoy simplemente un análisis de datos con un BI. BI, AI, sería la combinación perfecta para ponerlo en lo que se llama hoy el centro o el corazón de la analítica de datos. La analítica de datos es el proceso evolutivo de la reportería que típicamente generan los sistemas, un SAP, un Oracle, un Microsoft, cualquiera de estos sistemas que tenemos o incluso fabricados en Panamá, que tenemos muchos, ¿sí? Típicamente generan reportes. La evolución del reporte a el dato intuitivo, a la toma de decisiones, nos ha obligado a cambiar el paradigma de sacar reportes a una estrategia de analítica de datos. En la estrategia de la analítica de datos, las empresas de datos necesitan ¿qué? Almacenes de datos. Si usted es una empresa que produce datos y no tiene un almacén de datos, entonces ya estamos fregados. Porque yo puedo decir, que tengo mi sistema de facturación y lo guardo ahí. Ok, es una forma de ver el almacén de datos. O yo tengo mi manejo de inventario y ahí están los datos. Es una forma de verlo. Tengo un sistema de compra y ahí están mis datos. Es una forma de verlo. O tengo mi sistema de recursos humanos y ahí tengo los datos. Es una forma de verlo. Pero cuando hablamos de un almacén de datos, para que la visión todos la tengan muy clara, hablamos de un gran consolidador, una gran bodega en donde almaceno todos los datos que se producen en el negocio, no importa el proceso, la aplicación, el software o la unidad de negocio que lo produzca, todo cae en un solo centro. A eso le llamamos una empresa de datos. Una empresa que ubica el dato, intersecta el dato y lo almacena para luego procesarlo. ¿Okay? En ese sentido, el almacén de datos sigue siendo extremadamente relevante. Y el almacén de datos que como cambio de paradigma se genera en el 88, pero como estrategia de almacenamiento se creó en los 60, cuando se crearon las bases de datos, de allá se creó, pero luego el paradigma se afinó, yo creo que esa es la palabra correcta, en 1988. Esta arquitectura, que puede pasar ya de los 30 años de uso o más, es una arquitectura que sigue siendo vital y relevante. Es como decir que hoy las empresas no tienen almacenes. Sí, hay negocios que no tienen almacenes. Hay negocios que compran y entregan y el almacén no se ve o usan almacenes de terceros. Entonces, esto para el comercio, para el negocio comercial es vital, contar con un almacén de datos y tener su propio almacén de datos. Ahora, aquí, como decía Ana Cristina, ¿ese almacén dónde lo tengo? ¿Dentro de la empresa o lo tengo en la nube? Yo creo que es un tema de discusión, pero hay una realidad que no nos podemos quitar de encima. El Internet llegó para cambiar el paradigma de negocios, las redes sociales llegaron para cambiar el servicio al cliente y la nube llegó para cambiar el paradigma de almacenamiento y procesamiento del dato. Llegó para quedarse y son tendencias que están marcando el cambio en los negocios. Entonces, esta estrategia del almacén de datos
hoy nos lleva a que todas las empresas son empresas de datos. No hay una empresa que no produzca datos. Si lo almaceno o no, ya son otros 500 pesos. Pero no hay una empresa que no produzca datos. ¿Ellos qué hacen posible? Hacen posible el negocio, porque aunque yo lo vea manual, aunque utilizar un ábaco, que creo que hoy nadie lo tiene, ¿sí? Me permite conocer el negocio. Son cruciales para empresas de todo tamaño. Micro, pequeña, mediana, grande o corporativamente muy grande. Y tiene que tener alrededor del dato una estrategia de seguridad de datos que se hace obligatoria. Si a los grandes los hackean, a los pequeños, ¿por qué no? Es más, de hecho, ayer tenía una conferencia con una empresa, un grupo de empresas, y lo que le pasó a este grupo de empresas es que ha aparecido una empresa que los hackeó, le mandó al gerente general un informe y le dijo, estos datos los saqué de tu sistema. ¿Sí? Y ayer el gerente me preguntaba, ¿y cómo lo resuelvo? Yo, mira, con seguridad. ¿Seguridad en tierra o seguridad en la nube? Con seguridad, no hay de otra. Y aún con seguridad sabemos que hay quienes están estudiando la seguridad para violentar la seguridad. Entonces, la seguridad es un proceso vital en el almacenaje de los datos. Es como tener una bodega de productos sin seguridad, sin alarma, sin cámara, sin nada. Ese es el proceso que tiene que rodear el dato. Todas las empresas de datos tienen que ser empresas analíticas, porque si usted es una empresa que produce datos y no los analiza, mejor no los almacene. Porque entonces, ¿para qué los almacena? Sería como cosechar el café, dejarlo en una bodega que se dañe sin procesarlo. ¿Sí? Cosechar el arroz, dejarlo en una bodega sin procesarlo. ¿Sí? El dato es similar a esto. Sin datos analíticos, la empresa o el negocio realmente es un centro de costo y el dato se convierte en un gasto, no en un recurso estratégico, en un activo estratégico. Entonces, las empresas necesitan conocerse porque ustedes se conocen, conocen su negocio y si usted se conoce puede armar una estrategia de captación de datos, almacenamiento de datos y tratamiento de estos datos. Los trabajadores hoy en el mundo moderno están más capacitados que nunca. Hoy están tan expuestos a la tecnología que la visión del trabajador hoy es profundamente diferente y podemos aprovechar ese impasse. Y por otro lado, la inteligencia aumentada, la inteligencia artificial, el conocimiento de los patrones, nos ayudan a crear nuevos modelos de negocio más predictivos, ¿sí? Que nos permitan ser más efectivos y eficientes en todos los procesos de negocio. Compra, yo puedo predecir qué comprar, quién comprárselo, cuándo comprárselo, y puedo predecir dónde almacenarlo, cuándo almacenarlo, puedo predecir la demanda, puedo predecir las ventas, puedo predecir el comportamiento del cliente. O sea, hoy tengo formas de predecir. Pero adivinen qué, yo no puedo predecir nada si no tengo datos. ¿Sí? Si no tengo datos no se puede predecir. Pero adicionalmente a esto, en los negocios, para que ustedes vean el paradigma, cómo impactan el dato, tengo personas que ejecutan procesos y que generan datos. Pero hoy es real. Nosotros acabamos de lanzar una nueva visión de negocios. Hoy usted puede tener un colaborador digital, un robot inteligente con lenguaje natural que recibe a un cliente, que lo atiende, que le vende, que recibe un reclamo, que le dice el estatus del reclamo, que le dice cómo está su orden. Y este trabajador digital también está produciendo datos. Eso quiere decir que la mezcla ahora del recurso humano es recurso humano y recurso digital trabajando juntos para producir datos. Y todo a base de la inteligencia artificial. Dijimos entonces que toda empresa es de datos, que toda empresa de datos es analítica, y estamos diciendo que las empresas analíticas necesitan desarrollar ciencia de datos. ¿Y qué significa ciencia de datos? Es más, evalúenlo ustedes, porque desconozco el tamaño de sus organizaciones, pero miren, pasamos tecnológicamente de tener lo que inicialmente llamamos un programador. Después alguien dijo, necesito un especialista en datos. Ok, pusimos un administrador de bases de datos. Y después alguien dijo, necesito un ingeniero de comunicaciones. Sí, un ingeniero de comunicaciones. Entonces, hemos ido cambiando el recurso en nuestras áreas de tecnología. Hoy hay un nuevo recurso. El nuevo recurso se llama científico de datos. Ya no es un analista estadístico financiero, es un científico de datos. Es alguien que toma el dato
y aplicando la ciencia se ocupa de sacar la mejor receta para consumir el dato. Es como si estudiáramos científicamente el café para sacar la mejor receta del café. Entonces, el científico de datos hoy es el que en la empresa construye un modelo de ciencia de datos para analizar el dato y poder predecir. Cada empresa tiene una oportunidad de hacer el análisis para que sea más rápido, para que sea más efectivo, para que sea más perspicaz, para que sea más pertinente. Y la ciencia de datos nos permite ir más lejos de lo que hoy estamos yendo. ¿Cuándo implementar ciencia de datos? Pues cuando usted tenga realmente un almacén de datos. Porque si no tiene un almacén de datos, no hace ningún sentido tener ciencia de datos. Las empresas necesitan análisis escalables. Yo puedo hacer un análisis en Excel y puede ser suficiente, perfecto, no hay ningún problema. O puede ser un análisis que evolucione a inteligencia de negocios, o puede ser un análisis que evolucione a inteligencia artificial, un análisis que evolucione a máquinas de aprendizaje con ciencia de datos. O sea, son escaleras hacia donde el negocio puede ir subiendo. Y la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están permitiendo el desarrollo de empresas inteligentes. Inteligencia artificial, aprendizaje automático. Eso quiere decir que hoy la tecnología aprende el patrón de consumo del cliente. Cuántas veces viene a la tienda, qué productos consume, con qué frecuencia lo consume, cuánto invierte en la tienda. Entonces, si yo ese dato lo tengo, con una máquina de aprendizaje, con inteligencia artificial, podemos predecir cuándo Matías va a volver a regresar a la tienda y cuándo Matías va a comprar de nuevo un producto, pero podemos ir más allá. Al aprender el hábito de consumo de Matías, podemos crear una estrategia de recomendación en donde le digo, señor Matías, tengo el producto que usted consume, pero ¿sabes qué? En esa tendencia sabemos que a usted le gusta este tipo de producto, estamos lanzando esta nueva oferta y entra un mercadeo cruzado con conocimiento. Ese es el valor del dato ahora llevado al servicio al cliente y a la estrategia de marketing. Dicho de esa manera, y aquí no ven las marcas, no me interesa que ven las marcas, quiero que ven el concepto y la estructura. El almacén de datos de una empresa tiene que ver con básicamente estaciones. La primera estación es dónde están los datos. Hoy Samuel hablaba de WhatsApp, ese es un dato no estructurado, ¿sí? Un comentario, una sugerencia, una interacción por WhatsApp o por Facebook, por ejemplo, o por un web chat, o por un chatbot, como lo quieran llamar. ¿Sí? O un cliente me mandó un mail, eso es un dato no estructurado. O puedo tener datos estructurados que son típicamente las transacciones de compra, de venta, de pago, etc. Esa información que usted tiene, dependiendo del tamaño de su organización, tiene que ser capturada, tiene que ser almacenada. Entonces puede ser que esa información la captura su sistema de facturación, la captura el correo que llega, la captura su canal de WhatsApp. Ok. Si ya la captura, almacénela, ¿verdad? Pero si ya la almacena y quiere tener realmente un almacén de datos, entonces, por un lado tengo el correo, por otro lado tengo el WhatsApp, por otro lado tengo un sistema de facturación, por otro lado tengo el inventario, por otro lado tengo el sistema de planilla. Si todas esas fuentes de datos son diversas y en muchas veces heterogéneas, entonces necesitamos un actor. Hay herramientas que toman la data de cada fuente y la procesan, es decir, extraen el dato, lo transforman y hablemos de transformación como limpieza, ¿sí? A eso le llamamos un ETL, ¿sí? Es extracción, transformación y limpieza de datos. Entonces, toman el dato de la fuente, lo transforman y lo limpian. Y en caso particular eso se le llama fábrica de datos. Hay una fábrica de datos. Yo extraigo, proceso, limpio, y una vez que lo limpio, ahora almaceno. ¿A dónde almaceno? El almacén de datos tecnológicamente se le llama un data warehouse, ¿sí? Así se le llama tecnológicamente, con el apellido que usted quiera, pero se llama data warehouse. Entonces yo almaceno un data warehouse. Pero si su negocio quiere ser inteligente, si su negocio quiere ser predictivo, si quiere predecir la demanda, el consumo, el inventario y lo que un cliente va a comprar, entonces necesita agregar una máquina de aprendizaje. Necesita agregar una máquina de inteligencia. En este dibujo en particular se llama Databricks y puede ser desde cualquier otro tipo. ¿Qué es Databricks? Es una herramienta de inteligencia artificial, de máquina de aprendizaje. Usted escoge la que necesita, la que más le parezca, y es lo importante de este mapa de una fábrica de datos. Entonces, tengo las fuentes, una fábrica de datos extrae,
tengo el Data Warehouse para almacenar, tengo un componente de inteligencia de máquina de aprendizaje, inteligencia artificial que me permite predecir el comportamiento, y tengo lo que hoy se llaman los lagos de datos. Y los lagos de datos, ¿qué son? Un extracto del almacén de datos que yo pongo en una forma de almacenamiento para que sea más efectivo, más flexible el análisis de un comportamiento. Comportamiento de los proveedores, comportamiento de los clientes, comportamiento de los productos, ¿verdad? Y una vez que se orquesta este gran centro, ahora puedo crear servicios empresariales que consumen el dato procesado, que consumen la taza de café, que por el aroma saben dónde buscar. Y quien lo presenta después es una herramienta que le hemos denominado la evolución de la reportería, que es la herramienta de inteligencia de negocios. Con este mapa en mente, solo hasta aquí, ya cada uno de ustedes que me escucha podría montarse una idea de lo que necesita una fábrica de datos. Es esta arquitectura, es como si fuera el plano de la fábrica. ¿Okay? Dicho de esa manera, las fuentes de datos que se requieren para el análisis son estas que aparecen resaltadas ahora. Todo canal que genere una interacción genera datos. ¿Okay? Luego, la ingestión de datos, la captura de datos, el tomar en dato, se hace con una de estas dos plataformas. Se puede hacer con inteligencia artificial o se puede hacer con la fábrica de datos, que es un componente. Luego, el almacenamiento y los servicios de datos tienen que ver con que haya un gran almacén que se llama Data Warehouse y un lago de datos, que es donde hay una extracción de la data almacenada de formas diferentes. Y si ya tengo esto, podemos pasar a la última etapa, que es el consumo del dato, en donde consumimos con servicios empresariales la data o con plataformas de analítica de datos. En ese sentido, termino esta cápsula y abro la puerta a ver si el mensaje está quedando más o menos claro: el dato, la estructura, el almacenamiento y el procesamiento. ¿Preguntas o dudas? No tenemos ni una pregunta en el chat y creo que está claro, así que creo que podemos avanzar. Seguimos. Ok, perfecto. Ahora, dicho esto, tomemos entonces, si ya tenemos claridad en la estructura y en la forma, tomemos entonces el camino del procesamiento, porque ya el silo de información lo tenemos claramente definido. Ahora conjugamos, yo creo que 3 términos, aunque aquí aparecen 2. Conjugamos el hecho de tener datos con herramientas de analítica y procesamiento de datos que se llaman BI, Business Intelligence, pero apalancada en que existe un Data Warehouse, y también herramientas de inteligencia artificial, AI, conectadas también al Data Warehouse. Esa unión entonces crean en la nueva economía digital, está prosperando con un nuevo cambio de escenario. La alfabetización, culturalmente hablando, de un país pasa por la educación. Yo me he encontrado como consultor con muchas organizaciones que funcionan muy bien, que sus procesos están muy bien, pero que la cultura del dato no existe dentro del ADN de la organización. El dato se ve como un elemento más. El dato se ve como algo que salió del sistema, como un reporte que salió, pero no se ve con el impacto que tiene para sustentar la subsistencia del negocio, ¿sí? Desde el ángulo del conocimiento que aporta el dato. Entonces, en ese sentido, esa nueva economía digital tiene que ver con que las fuentes, las herramientas que estamos usando, como todo en la vida, está evolucionando. Están ampliando cada vez más sus capacidades. Y yo debo decir que está permitiendo que la complejidad de las herramientas se flexibilice para que hoy
un usuario normal, un simple mortal, pueda fácilmente procesar el dato usando herramientas de inteligencia de negocios con una base muy simple. Si usted tiene un recurso que sabe Excel, ese recurso es el mejor candidato para que pueda hacer BI, ¿sí? Para que pueda generar indicadores, comportamientos, ¿sí? Para que pueda generar escenarios. Entonces, ese es un buen candidato que, medido ya, y ahora me pongo mi sombrero de docente, medido ya por nosotros, en una capacitación de 24 horas, este recurso queda con las destrezas necesarias para usar un BI. 24 horas, ¿sí? Lo certificamos con 8 más, y cuando digo lo certificamos como si fuera el diploma. O sea, le decimos, ok, ya aprendiste, ahora quiero que hagas un reporte de los que tú tienes, conviértelo a una analítica de datos, y en 8 horas se logra. Así que estamos fluyendo a que la tecnología llegue a manos que típicamente esperaban recibir de alguien. Y como la cultura de los negocios está cambiando, y está cambiando por un paradigma del que somos culpables los tecnólogos, y me incluyo, porque el área de tecnología en muchas organizaciones se ha convertido en un cuello de botella para los usuarios. Yo pido un reporte, pero me lo dan 2 días después. Yo pido un análisis y me lo dan 24 horas después. Yo pido un estudio comparativo y eso me toma 2 o 3 semanas. O sea, el recurso de tecnología típicamente está ocupado. Y como está ocupado, las unidades de negocio en manos de los usuarios han ido evolucionando a explotar un Excel, por ejemplo, la herramienta por excelencia para análisis de datos. Pero este mismo recurso ahora, con la venia del equipo de tecnología, porque hay que tenerlo, y con un esquema que se llama gobernabilidad, es decir, tener las reglas claras de cómo se procesa y se accede y se procesa el dato, con permiso, con seguridad, puede permitirnos que un nuevo recurso se convierta en un facilitador de la toma de decisiones. Entonces, los procesos basados en datos son esenciales en los negocios, y la nueva alfabetización es una práctica que invito a que implementen en sus organizaciones. Pero ojo, alfabetización digital del dato, idealmente de forma inteligente. ¿Okay? De esa manera, entonces, los usuarios y el sector de tecnología se están uniendo en una nueva empresa. En una nueva empresa normalmente más digital. ¿Sí? Los usuarios empresariales están usando herramientas y servicios que los empoderan, que permiten que ellos exploten el dato, que tomen el dato y le apliquen la fórmula necesaria para tomar una decisión. Yo típicamente llego a una empresa y muchas de las cosas que me pasan cuando me reúno con ejecutivos es que hay algunas dicotomías en el proceso. Por ejemplo, me pasó hace una semana que en una reunión el gerente general pregunta ¿cuál es la rentabilidad de la empresa? Y le pregunta al financiero. La rentabilidad de la empresa es tanto. Y el contable dice, yo puedo opinar que es tanto. O sea, ¿cómo la rentabilidad de la empresa puede tener 2 visiones diferentes? Tiene 2 visiones diferentes si hay 2 tratamientos diferentes. Si hay 2 equipos diferentes tratándolo y aplica recetas diferentes. Entonces, hoy, las organizaciones de datos, que son organizaciones analíticas, se unen con tecnología para que el usuario se empodere y cree las reglas de negocio que miden a la empresa. Rentabilidad, rentabilidad, punto. Se calcula así, se almacena la regla una sola vez en el almacén de datos, y cada vez que alguien quiere usar rentabilidad, ya está precalculada, y ahora digo, quiero ver rentabilidad por sucursal, quiero ver rentabilidad por producto, quiero ver rentabilidad por mes, quiero ver rentabilidad por días, y ya se trata ahora de usar una dimensión financiera de análisis precalculada. Entonces, cuando hablamos de esta nueva evolución, es que todo aquello que es del día a día de la toma de decisiones ya no se improvisa. Se almacena como parte del almacén de datos con reglas muy claras y previamente definidas. Entonces, tanto el sector de tecnología como la empresa pues necesitan cada vez herramientas que sean más de autoservicio. El usuario interno se quiere servir solo. Es lo mismo que está pasando con el cliente. El cliente hoy se quiere servir solo. Yo creo que todos hemos pasado
por un momento en donde llamamos a una empresa y la respuesta instantánea es, disculpe, nuestros agentes están ocupados, espera un momento. Ah, pero si yo escribo por WhatsApp me contestan enseguida, entonces me voy por WhatsApp. Si escribo por Facebook me contestan enseguida o me voy por Facebook. O si no, no, compro la página en línea y ya me evito el dolor de cabeza de llamar o de ver o de ir. Entonces, como este mundo está cambiando, el cliente quiere autoservicio y el usuario quiere autoservicio. Si eso lo hacemos con una política estricta de gobernabilidad, de seguridad, de control, puede funcionar perfectamente porque vamos a restringir aquellos aspectos a los que no puede cualquier usuario tener acceso. La gobernanza entonces y el autoservicio tienen que ver con cómo mejoramos la toma de decisiones. La toma de decisiones en una función que para efectos prácticos en gobernabilidad ahora volvemos a ingresar un nuevo recurso, un experto en seguridad que tiene que apoyar las prácticas efectivas de seguridad. Y los usuarios empresariales quieren consumir datos cada vez mejor disponibilizados. Es más, les cuento que la tendencia evolutiva de consumir el dato, de usar el dato, pasa hoy por un nuevo paradigma. ¿Cuál es el paradigma? Que quizás ninguno de ustedes lo ha visto, o si alguien lo ha visto, por favor me lo comenta. Acaban de lanzar la nueva figura para consumir datos, que es una tienda en línea para el dato. Ahora, el usuario, ¿qué quiere? Rentabilidad. Va a una tienda y dice, aquí está rentabilidad, lo quiero. A ver, dime cómo lo usa, quién lo usa, qué tanto se usa, qué efectividad tiene el modelo. Y dice, agarro rentabilidad. Y ahora digo, ¿sabes qué? Quiero balance de inventario. Lo tengo en una tarjetita que también lo toma. Y también quiero, ¿qué? Volumen de facturación. Vengo y lo tomo. Entonces, es una tienda donde voy comprando como si fueran artículos y esos artículos entonces los uno en un modelo de análisis. Entonces ahora es una tienda en línea para comprar, entre comillas, o adquirir el dato preprocesado. ¿Sí? Y cada vez que se procesa una ecuación nueva, un análisis nuevo, se publica en esta tienda. Eso quiere decir que el autoservicio está cambiando el paradigma analítico. Y nos lleva entonces a entender que hoy el dato es importante, pero más importante es el modelo de datos, la estructura en la cual almaceno el dato. Y ese modelo pasa por el Data Warehouse. El Data Warehouse sería el modelo efectivo de almacenamiento de datos, en donde los datos están consolidados de muchos sistemas, está centralizado en una sola fuente para elaborar análisis o informes, pasa por tener una herramienta, una plataforma, la que ustedes quieran, de inteligencia de negocio, que permita tener ahora ya no modelos de datos, sino modelos empresariales, analíticos, departamentales por unidad de negocio que yo puedo tomar y explotar para conocer el comportamiento de un negocio. ¿Sí? Y la cereza sobre el pastel es tener plataformas de inteligencia artificial que permiten desarrollar, experimentar y crear modelos científicos de comportamiento, de predicción y de pronóstico. Eso quiere decir que en este camino del dato estamos agregando muchos elementos para crear esa gran estrategia analítica del dato dentro del marco de un cambio digital tecnológico. Todos hablamos de transformación digital. La transformación digital, ¿cómo se come? Yo siempre digo, ¿cómo se come? Porque la transformación digital es hacer algo que produce valor y conectarlo con algo que produce más valor. Entonces de eso se trata. Vamos a ir transformando, porque cambiar la empresa digitalmente de la noche a la mañana es un sueño, es una utopía. No lo puedo cambiar de la noche a la mañana. Tengo que cambiar espacios, componentes y recursos. Los modelos empresariales entonces pasan por entender que el modelo empresarial se sustenta en el hecho de que haya coherencia en los datos, gobernanza en los datos y efectividad en los datos almacenados que tengo en un modelo empresarial del Data Warehouse. Y con esto, no quiero decir que todas las empresas necesitan un Data Warehouse, ¿sí? No nos equivoquemos un poco, porque probablemente una empresa lo que necesita, y lo voy a minimizar, es tener una base de datos organizada. ¿Por qué? Porque es un volumen de operación, es un volumen pequeño, y lo que sí necesito es tener una estructura consistente, organizada, segura y eficiente donde yo organice el dato. ¿Sí? El Data Warehouse era casi una palabra sucia hace
15 años atrás por el costo que representaba. Y hoy el costo de montar una estructura, un data warehouse, es muchísimo menos. ¿Ok? Dicho eso, entonces, a ver cómo vamos con el tiempo. El modelo de empresarial es un modelo de datos. El modelo del gran almacén de datos. ¿Ok? Ahora, del modelo de datos, vamos a crear modelos empresariales que los usuarios necesitan para un análisis. A ver, Samuel dice, necesito analizar las incidencias de accidentes que tengo en la tienda. ¿Sí? ¿Qué accidente ha pasado? ¿Cuándo ha pasado? ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Qué efecto ha tenido? ¿Qué costo ha tenido? Entonces, ese dato debería estar almacenado, pero como yo quiero trabajar ese pedazo en especial, entonces utilizo una herramienta de analítica como un BI para extraer la información del manejo de los incidentes de la tienda o de la cadena de tiendas, y en base a eso creo un modelo empresarial sobre esa unidad de negocio utilizando una herramienta de autoservicio y puedo generar un dashboard que diga el comportamiento de los accidentes en la tienda, por ejemplo. Entonces, por eso el modelo entonces es un modelo extraído del modelo global que sigue comportándose como un modelo empresarial, pero es una abstracción que en escala mínima representa un extracto de la información que tengo en el gran almacén de datos. Esto me da flexibilidad para procesar datos y me da eficiencia, porque solo estoy tocando un pedazo del todo y me centro en la analítica de ese pedazo. ¿Cuál es el papel del almacén de datos? Conciencia de datos ahora, porque ya pusimos el BI. Tiene que ver con que al data warehouse o al modelo empresarial le apliquemos ciencia de datos. Y la ciencia de datos entonces facilita el acceso a la predicción y ayuda a garantizar la coherencia en el análisis de lo que el negocio quiere lograr. Yo quiero crecer. Bueno, hagamos un análisis de cómo venimos creciendo. Hagamos un análisis de qué productos me están ayudando a crecer. Hagamos un análisis de qué localización de la tienda es la que más me está ayudando a crecer. Entonces, necesito hacer este discovery, un descubrimiento en el modelo empresarial para extraer la información y hacer una analítica predictiva en base a la historia de comportamiento del crecimiento de la tienda en base a ventas, por ejemplo, en base a clientes, en base a rentabilidad, por ejemplo. Entonces necesito extraerlo y agregarle ahora el componente de ciencia de datos, que no es ciencia nuclear, no es las películas que vimos, no es más que un conjunto de tecnología que hemos agrupado bajo una denominación que se llama inteligencia artificial. Por favor, me dicen si ya se están aburriendo del concepto, porque como no los veo, esto es un poco lo incómodo del virtual. Cuéntenme. Yo siempre hago una pausa y pregunto, ¿cómo vamos? ¿Dudas, preguntas, sugerencias, comentarios? Creo que lo más importante que nos debemos llevar, y para agregar quizás un poco de por qué la directora Ainara y yo evaluamos que esta era una presentación que podía aportar valor, es porque a medida que el tiempo pasa, las fronteras de los países y de la competencia se va borrando. Entonces, ya no es suficiente. O sea, ahora hay que comprender cuáles son las reglas del juego, pero considerando a los nuevos competidores, no a los competidores tradicionales. Y antes los competidores tradicionales eran esos competidores que estaban cruzando la calle o cruzando la cuadra. Y ahora la competencia es transfronteriza. Y esos competidores están haciendo las cosas de una manera distinta, principalmente utilizando datos, y estoy seguro que a todos nos pasa todos los días. Yo les digo, a mí me ha ocurrido que pareciera, y yo sé que no es así, pero pareciera que uno piensa algo y 5 minutos después te llegan 4 emails de diferentes empresas ofreciéndote algo que tú pensaste. Y lo más seguro es que lo escribiste en algún lugar, y eso es el tema de la utilización de datos. Entonces, por eso fue que cuando nosotros definimos la agenda para esta presentación, pensamos que era importante, porque el mundo lo está haciendo,
y el mundo es nuestra nueva competencia. Entonces, creo que lo más importante es recalcar que es importante y que todos lo podemos hacer, pero es algo en que nos tenemos que preparar y nos tenemos que organizar para poder sacarle valor. Así es, Samuel. Yo creo que, ¿sabes qué pasa? Hoy más que nunca es relevante estar preparado, Samuel. Por muchas razones, ¿no? La competencia, que es un gran factor, porque la competencia ahora está en todos lados, ¿no? Pero ¿sabes qué? También por los clientes. Los clientes hoy son tan elásticos y tienen tanta facilidad que, Samuel, ya yo no tengo que ir a tu tienda, yo no me tengo que mover. O sea, yo estoy frente a una pantalla y puedo viajar a la tienda que yo quiera en cualquier parte del mundo. O sea que la competencia transfronteriza digital es una competencia feroz, ¿sí? ¿Por qué? Porque también los costos de movilidad y de traslado de un producto, hombre, son relevantes, pero en muchos casos son accesibles. Entonces yo puedo decir, oye, ¿pero por qué se lo compro a Samuel o a Ana o a Janet, que está ahí conectada? Pues se lo puedo mandar a buscar, o sea, tranquilo, cero estrés. O sea, esa competencia cada vez es peor. Y justo porque es peor, si los negocios panameños, por enfocarnos en nuestra conversación de hoy, no nos preparamos para entender al cliente y su comportamiento, vamos a empezar a perder cada vez más, porque el cliente se va a ir con la competencia y ni cuenta me voy a dar. Me voy a dar cuenta de un espacio oscuro en mi ingreso que dice, hey, aquí está pasando algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el negocio antes, Samuel, y lo saben ustedes que están en este negocio, antes queríamos ver el recorrido del cliente en la tienda. Pues está bien, perfecto. Pero Samuel, si yo no voy a tu tienda, ¿qué recorrido tienes mío? Tienes que tener un recorrido digital. Matías fue a la página, visitó este producto, el otro. Ok, lo guardo, porque si lo visitó, ¿sabes qué? Se quedó ahí 30 segundos. Pero en este se quedó 40 segundos. Parece que este es más relevante. Ok, teniendo ese dato, yo ahora a la inversa le mando una campaña a Matías y le digo, oye Matías, ¿sabes qué? Tengo una oferta de este producto. Y Matías va a decir lo que tú dices, Samuel. Caramba, pero ven acá. ¿Y cómo Samuel sabía que yo quería ese producto? Porque se me olvidó que tuve un estadio de 40 segundos viendo un producto. Entonces, mira dónde llegamos. Ese es el recorrido digital que está cambiando la regla del juego, Samuel. No sé si te parece. Y no solamente eso, sino también el tema de las redes sociales. Ahora hay un montón de datos que no son nuestros, que no logramos capturar, pero que son ultra relevantes para la toma de decisión de ese cliente y por ende tenemos que prestarle atención. Entonces también la capacidad de escuchar lo que pasa en el entorno del cliente, no en el entorno del comercio, en el entorno del cliente, es sumamente importante y lograr que ese dato aporte valor a la experiencia completa. Así es, Samuel. Y te cuento una cosa que ya ustedes lo deben saber, ¿no? Cada vez se restringe un poco más, pero cada vez hay más herramientas para hacerlo, ¿no? Nos pidió una gran organización, por ejemplo, ahorita las redes sociales de cualquiera de las tiendas de ustedes que están publicadas son públicas, por eso son redes sociales públicas, ¿sí? Ahora, Samuel, ¿cuánto yo puedo saber de las redes sociales de ustedes? ¿Se imaginan lo que yo puedo saber de yo como competencia? ¿Cuánto puedo saber de tu red social? Entonces, vuelve a ser una amenaza, ¿sí? Es una amenaza para el negocio. ¿Por qué? Porque depende cómo lo use la competencia. Ha habido casos en donde la competencia ha descubierto que tienes una falla en el servicio de entrega. Oye, ven acá, aquí hay una serie de fallas. Mira las quejas que hay en las redes que están pautando estos clientes que dice, caramba, que no llegó a tiempo, que llegó mal. Entonces, ¿de qué se aprovecha la competencia? De algo que tú no sabes porque no es tuyo, porque lo puso el cliente en la red social, pero yo lo apaño, descubro que es tuyo y al descubrirlo, convierto eso en una estrategia para atraer clientes. O sea que hoy realmente el ciberespacio es una amenaza. Lo que hay que estar es preparado para captar lo más instantáneamente el dato y reaccionar a tiempo. ¿Sí? Y se los voy a decir con un ejemplo. Hace ya 4 años atrás, me tocaba ir a una gran cadena de negocios en Panamá, a una reunión que me habían invitado. ¿Y qué pasa? Que justo querían hablar de redes sociales. Y nosotros teníamos en ese momento, y ya no lo hacemos, un espacio de análisis de redes sociales.
Así que estábamos escuchando las redes sociales del cliente. Un cliente fue a un lugar, tomó un producto de consumo y cuando lo fue a abrir tenía gusanos. Posteó esto en las redes sociales y el impacto fue un escándalo. Pero yo llegué 1 hora después a la reunión y ningún ejecutivo estaba enterado de lo que estaba pasando. Como no estaba enterado, le digo, sé que vengo a otra cosa, pero aprovechando el tema les voy a mostrar lo que acabamos de ver. Y todo el mundo empezó a correr. Entonces, la velocidad es el secreto del juego, Samuel. Es la velocidad, ¿verdad? Entonces, pero de vuelta, fíjense que pues, no sé si el hilo conductor hace sentido por lo que me están escuchando, pero estábamos yendo de un proceso de negocios al viaje del dato y estamos terminando en con qué velocidad lo tengo que capturar para tomar decisiones, porque ahí está el secreto del juego, Samuel. ¿Sí? No sé, Así Ana, es. Luciana, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué les parece? ¿Comentarios hasta ahí? Yo he visto la presentación muy integral, me ha gustado muchísimo. Qué bueno. Y sí me queda bastante claro todo el panorama. De acuerdo. Está Luciana. muy claro, Matías, sí. Y para los que no sabemos, no estamos en el tema, la verdad que ha sido muy útil. De acuerdo. Bueno, vamos a terminar un poquito el viaje. Nos quedan unos minutos y tengo oportunidad, digamos, de ampliar un poco el horizonte. De paso, abro la puerta. O sea, si en algún momento esto lo quieren hacer más masivo para una convocatoria mayor y quisieran que se repita, pues cuenten conmigo. Al final, soy miembro de la Cámara de Comercio. Como le decía la vez pasada, hago muy poco desde el punto de vista que soy un socio muy pasivo, si lo quieren ver. Pero en la medida en que crean que aporta valor, pues con gusto podemos repetirla y siempre agregarle algún ingrediente nuevo, ¿no? ¿Ok? Bien, voy a ir cerrando en los minutos que nos quedan con algunos conceptos. Y aquí me preguntaban hace un momento de este elemento, la nube, ¿sí? Yo voy a empezar diciendo que a la nube no hay que tenerle miedo, ¿no? Esto realmente es el primer tema que un negocio tiene que ya quitarse encima. Y para muestra un botón, ¿no? La plataforma más usada en el mundo a nivel de lo que se llama la ofimática o la oficina es un Office, ¿sí? De Microsoft. Y yo creo que quizás muchos de nosotros vivimos el modelo de comprar un Office y tenerlo en nuestro computador. Ahora, alquilar un Office. Y si lo alquilo, lo tengo en la nube. O lo tengo híbrido. Lo tengo en la nube y lo tengo en mi máquina. Y aquí será ya una cuestión de gustos. Y ahí yo tengo que revelar mi tendencia, digamos. Y es que mi correo, a diferencia de muchos, solo y únicamente está en la nube. Punto. Yo no tengo correo en ningún lado. Yo no descargo nada. Yo quiero el correo en la palma de la mano. Donde yo estoy, mi correo está. Entonces muchas veces me encuentro con colegas que, oye, que mira, que no tengo el correo actualizado, que no... A ver, yo lo tengo siempre conmigo, pero es un tema de gusto, tal vez. Pero ya ahí se marca una pauta. Microsoft rompió el esquema y dijo, no más. Ahora contrata servicio. Lógicamente con una estrategia de negocio, porque todo venía detrás de una estrategia de negocio. Y este paradigma rompió el camino a la expansión de la nube. ¿Por qué? Muchos nos mudamos automáticamente a ese nuevo escenario. Pero fíjense que ahora estamos hablando de la nube, ya no necesariamente para Office, lo estamos hablando para la nube como un moderno almacén de datos. Y yo tengo que decir que a mi juicio, en mi humilde opinión, como un espacio más seguro para guardar datos, ¿verdad? No es que sea mejor, yo digo que más seguro, ¿no? Las empresas modernas están triunfando en la nube. Ya, yo creo que hay tantos casos de éxito que la verdad que es un tema de que el negocio decida lo que quiere y necesita hacer. Y pasa por cambiar el modelo de confianza. ¿Cuál es el modelo de confianza que tengo en la tecnología y que tengo en el proceso de salvaguardar los datos? Las aplicaciones de nube son muy diferentes a la aplicación que yo pongo en mi computador. El software es muy diferente.
está pensado de forma más liviana, ¿sí? De forma más intuitiva, de forma más flexible. Y lo que yo pongo en la nube, la ventaja que tiene es que en un contrato de suscripción o de renta se actualiza solo, constantemente. Cada vez que salga algo nuevo lo tengo, algo nuevo lo tengo, algo nuevo lo tengo. Como el almacén de datos es infraestructura y el almacén de datos es tecnología, entonces cuando yo ponga mi almacén de datos en la nube, estoy recibiendo por un pago por uso, estoy recibiendo la mejor tecnología que puede pagar mi dinero, indistintamente de dónde lo contrate, porque hay muchos jugadores en la nube, de las cuales podemos resaltar 3. Google, Amazon y Microsoft. Pero hay muchos más, ¿verdad? Pero digamos, eso es como 3 relevantes. No importa dónde lo contrate, todos nos dan esa flexibilidad. Y la colaboración y el uso compartido de archivos ha transformado el dilema del proceso colaborativo. Yo puedo tener una hoja de Excel, por ponerlo de alguna manera, y compartirla fácilmente desde la nube y, digamos, más eficientemente que de otra manera. Pero también hay aquel concepto que se llama nube híbrida, en donde aquellos que no terminan de comprar la idea pueden tener datos en tierra y pueden tener datos en la nube. Y el dato en la nube pudiera ser el backup del dato en tierra, o el dato en tierra podría ser el backup del dato en la nube. ¿Sí? Ya depende de cómo yo lo quiera manejar, ¿verdad? Pero surge entonces el sabor de que yo no tengo necesariamente que quedarme en tierra o irme en la nube. Yo puedo crear un modelo híbrido, ¿sí? Y para crear un modelo híbrido, efectivamente necesito asegurarme de que la tecnología que estoy usando me permita un modelo híbrido. En ese sentido, el siguiente componente estratégicamente importante es el que tiene que ver con la seguridad en la nube. Y esto ofrece un nuevo nivel de protección con inversiones que ni la banca globalmente panameña hace, cuando hablamos de seguridad en tierra, ¿sí? Si tomo a todos los bancos panameños y sumara la inversión en seguridad que se hace localmente versus la inversión en seguridad que tienen que hacer los grandes jugadores de la nube, no se compara. Y no se compara por una sencilla razón. La tendencia evolutiva obliga a manejar la seguridad sin ánimo de decir que es invulnerable. Sí, sabemos que pasan cosas ahí. Entonces, ese almacén de la nube se mantiene bajo un cerco perimetral, bajo una llave especializada, bajo una flota de seguridad alrededor. O sea, hay tantos anillos de seguridad para llegar al dato, ¿sí? Que es más difícil que se pueda vulnerar el acceso al dato. Hoy, algunas empresas han optado por políticas simples para minimizar el impacto del robo de datos. Hacer que ninguna computadora pueda usar un USB. Pues si tengo un USB y tengo acceso a los datos, los copio y me los llevo. ¿Sí? Entonces, hemos empezado a hacer cosas para incapacitar componentes de equipos para minimizar el riesgo del acceso. ¿Ok? Pero todos estos componentes ya han sido evolucionados en la nube. Entonces, la seguridad de la nube es proactiva. Detecta amenazas, detecta intentos y los va bloqueando. Es constante. La seguridad en la nube es resiliente y tiene disponibilidad 24/7. Y hay una fuerza de ataque diferente que no tengo en mi propia empresa. Entonces, ese tipo de aspectos hay que considerarlos cuando vemos la nube. Y el moderno almacén de datos no es más que un gran avance económico en precio, desempeño y agilidad. Ayer hacíamos una comparativa para un cliente en base al consumo de datos y no me podía creer. Estábamos haciendo un cálculo para tener un gran almacén de datos que tenía 80 millones de registros. Y por mantener 80 millones de registros, que lo analizamos en los 3 grandes actores de la nube, se generaba un costo estimado por consumo en el horario que esta empresa trabaja de alrededor de los $300 mensuales.
Entonces, si uno divide los $300 entre 80 millones, el costo per se por cada unidad de datos es tan bajo que sigue siendo atractivo. Entonces, el pago por uso es el gran diferencial de tener un almacén de datos, hablando de almacén de datos, hay otras tecnologías, en la nube. Y esto, dicho de otra manera, puede guardar datos estructurados, datos no estructurados, puede guardar streaming, videos, lo que queramos al final queda en este gran almacén de datos y lo único que hay que aplicarle al almacén de datos es que sin hacer muchos malabares, sin hacer muchos manejos, sin perder mucho tiempo, le agregamos herramientas de visualización y de ciencias de datos para mantener informado al corporativo, a la empresa, al equipo ejecutivo. Y finalmente esa combinación se ve de esta manera, ¿no? En donde reunimos al BI que usted escoja con el data warehouse que usted escoja o el almacén de datos que usted escoja y esta combinación catapulta el hecho de la efectividad y la eficiencia en entornos seguros. Y si a esto le agrega la cereza del pastel, que es la máquina de aprendizaje o la inteligencia artificial, estará el negocio evolucionando a usar el dato como un activo estratégico para tomar decisiones. Porque de eso se trata y de eso es lo que estamos conversando el día de hoy. ¿Cómo es que el dato realmente es un activo? Y si es un activo estratégico y muchas veces el mejor activo que tenemos, quitando el recurso humano, ¿verdad? De la conversación, equivale al dinero en el banco. Bueno, el dinero está en el banco. Listo, el dato debe estar lo suficientemente seguro como está el dinero en el banco. Esa es la analogía que podríamos decir para lograr esta simbiosis que tecnológicamente necesitamos. Y aquí hago una pausa más para ir ya tal vez a nuestra última intervención. No sé si hay alguna inquietud o pregunta en este aspecto de la nube, porque no sé, los que me escuchan, cuántos de ustedes ya están en la nube. Algunos los conozco, otros no. Y si hay algún tema al respecto de la nube que quieran revisar. Creo que un punto importante con respecto a la nube es que es importante la selección de esa nube, ¿no? Porque hace unos años también surgieron estas disposiciones de guardar información en la nube, pero en donde uno asumía un rol activo en esa protección. Pero lo que tú estás hablando es ya más de servicios estructurados, en donde ellos se encargan de la administración, de la seguridad, de la optimización de esas cosas y no necesariamente una carpeta en Internet. Son cosas distintas, ¿no? Es distinto, exacto. Ahí es importante, ojo, y yo aquí no quiero despreciar nuestras nubes panameñas, porque hay proveedores de nubes en Panamá. No estoy diciendo que no lo usemos, estoy diciendo que a quien vayan o donde vayan, tenemos que asegurarnos que ese servicio express de protección, de cuidado, de almacenamiento, de expansión, de flexibilidad, es lo que tengamos presente, ¿no? Y que finalmente el modelo sea un pago por uso, porque yo no quiero contratar una infraestructura, un gran almacén, para pagar 24 horas al día. Si el almacén nada más lo uso 8 horas, pago el consumo de 8 horas. Ese yo creo que es la flexibilidad que todos buscamos. Entonces sí ha cambiado, Samuel, y por otro lado, creo que ha ganado un poco más de confianza, porque al final ese es el tema, ¿no? Un poco de confianza en qué tan seguro están mis datos en la nube, ¿verdad? Yo creo que ya muchos están haciendo este ejercicio, medianas, pequeñas empresas y bueno, las corporaciones ya están ahí. Dentro de eso, incluso un sector muy regulado, que es el sector financiero, justo por regulaciones estaba muy amarrado a ir a la nube y ahora hay protocolos que ya están flexibilizando el hecho de que puedan acceder a la nube, porque si no estaríamos realmente impidiendo la evolución tecnológica que se requiere, ¿no? Entonces, pues, no sé, ¿alguien más o avanzamos a cerrar la conversación de hoy con el último punto que quería contarles? Sí, buenos días, Matías, disculpa. No, este tema de la nube también el equipo de IT le quita bastante peso, bastante trabajo, ¿no? Porque cuando esa nube tiene el conocimiento el caso de nosotros que tenemos SAP en la nube con GK,
sea, ese tiempo que uno le dedicaba a administrar los aplicativos, o sea, eso pasa a ese equipo allá en la nube y o sea, nos permite como IT dedicar tiempo a otras actividades, ¿no? Sobre todo acá la parte que yo manejo, más la analítica, y definitivamente que o sea, todo el tema de actualizaciones es una ventaja enorme lo que se lleva una empresa al tener ese equipo, esa tecnología en la nube, ¿no? Excelente, Eric. Sí, yo creo que diste en el clavo, ¿no? La eficiencia que se gana y la reducción de costo que se produce es estratégicamente importante y permite que en el caso tuyo, en el caso de recursos similares a ustedes en tecnología, pueda reinvertirse el tiempo que antes usaban para otra cosa en aplicarlo más al foco del negocio, por ejemplo, o a la analítica particularmente, porque antes había que mantener, actualizar, estar encima, ver nuevas versiones. Ahora yo puedo enfocarme más en la analítica. Así que totalmente de acuerdo, Eric. Buen punto. Gracias. Bueno, Evolucionamos entonces. Voy a ir cerrando acá si les parece y por favor si hay alguna otra pregunta en el camino con gusto la hacemos. Esta conversación, como les decía yo la vez pasada, como ya la hemos hecho, es una conversación que nos toma casi 10 horas, así que estoy recortando varias cosas porque hicimos un ciclo totalmente diferente. Y aquí solo vamos a reiterar que el almacén de datos como cultura y como estrategia, el famoso data warehouse, ¿verdad? Sigue siendo relevante. Y volvemos a este plano que no necesariamente tiene que ser tal cual se ve ahí, pero sí es una buena idea de que tengo la fuente de datos, necesito algo que extraiga, transforme y limpie, necesito algo que almacene, necesito algo que aporte la parte de la predicción y el pronóstico, y necesito algo que me permita extraer escenarios de datos para hacer negocios, análisis de negocios muy focalizados, particularmente, como decía Eric, en la analítica de datos, ¿verdad? Y exponer esto a servicios empresariales donde con cualquiera de las plataformas de analítica de datos que ustedes mejor quieran poner en la mesa, puedan hacer esta explotación de datos. Entonces, el almacén de datos todavía tiene su encanto, sigue siendo el data warehouse. Hoy, yo siempre digo una cosa, y ahora que menciona Eric SAP, o Oracle, o Microsoft, quien sea, nada es permanente, ¿sí? Al no ser permanente, lo más importante que tiene una empresa es el dato. Si el dato está en SAP y yo cambio SAP, tengo que asegurarme de quedarme con el dato. Si tengo Oracle, tengo que asegurarme de quedarme con el dato. Si tengo Microsoft, tengo que asegurarme de quedarme con el dato. Por eso muchas veces, al margen de las soluciones tecnológicas que yo tenga, el data warehouse es un componente relevante para mí. Porque si me fui de ese proveedor, yo tengo una carta de flexibilidad con el manejo del conocimiento que tenía hasta ese momento con ese proveedor, y esa independencia me lo da tener un data warehouse para mí. O sea que ya no solo está en SAP, que ya no solo está en Oracle, que ya no solo está en Microsoft. Esta es una de las estrategias usadas por varias empresas para hacer un poco más eficiente el proceso de seguridad de la continuidad del negocio, ¿verdad? Entonces, el data warehouse como proceso lo que busca es optimizar el análisis en la nube de la información que nosotros querramos. Y hay un millón de casos, ¿no? De empresas que están aprovechando el mejor desempeño, como AB InBev, que es la planta de la fábrica de cerveza, está utilizando data warehouse en la nube. Newell está utilizando data warehouse para migrar datos a la nube. Marix, y así cada vez más todo el sector financiero está yéndose hacia allá, porque permite que tengamos un almacén de datos moderno, podamos hacer análisis avanzados con herramientas igual de pago por uso, y podemos hacer analítica en tiempo real. Con esto, el data warehouse empieza a ser un camino relevante, rápido, seguro y flexible, que es lo que necesita un negocio moderno para mantener una arquitectura de consumo de información, de procesamiento de ese activo estratégico a todas las áreas de la organización. Porque la ventaja de tenerlo así es que yo puedo crear lagos de datos para distintas unidades de negocio
que hagan analítica en particular y no necesariamente todo mundo tenga acceso a todo, sino que el almacén de datos como tal sea el centro operativo y luego analizar ese centro operativo en función del costo, del precio que pago según la nube que escoja para mantenerlo. Y hay múltiples nubes. Está Amazon, está Google, está Snowflake, está Azure, hay un millón de nubes. Lo importante es escoger con cuál me siento cómodo, con cuál me siento seguro, y cada uno tendrá su precio. Pero más allá de eso, lo importante siempre va a ser los niveles de seguridad que nos entregue ese proveedor del almacén de datos. Donde haya datos de cliente, necesitamos protección, control, autenticación, seguridad, protección de amenazas, perímetros digitales, todo lo demás, incluyendo el hecho de que hoy la ley de protección de datos nuestra, que hay que leérsela con cuidado, hay que entenderla con mucho cuidado. Alguien dice cada vez que llego, pero que la ley de protección de datos no me permite usar la nube. La verdad que eso no lo dice la ley, ¿sí? Hay que saber qué cosas puedo y qué cosas no puedo, porque la ley está ahí, ¿sí? Con eso, yo quisiera cerrar la conversación de hoy y decirles que en el camino de la fábrica de datos, cuenta mucho el hecho de la ingesta de datos, el con qué estoy moviendo datos de un lado a otro y de una fuente a otra. Y hay muchas herramientas, pero igual en pago por uso hay una herramienta que es una herramienta de extracción, transformación y almacenamiento que permite mover la data de un punto a otro a un costo muy bajo, ¿sí? Muy, muy bajo. De tal suerte de que muchas veces no se trata, y ahí voy un poco con lo que decía Eric, no se trata de poner a TI a hacer programas que jalen la data de un lado y la pasen a otro. Ahora hay servicios de nube como este, que se llama Data Factory, que permite mover las data de un sistema a otro, o de un sistema o un punto de venta a mi almacén de datos, y lo puedo hacer con pago por uso y con el mejor mensaje tecnológico, aunque los tecnólogos muchas veces no nos gusta, con muy bajo código o casi ningún código. Y eso nos permite disparar la eficiencia de los procesos que tienen que ver con esa extracción y transformación del dato, que lo trae, lo prepara, lo transforma, lo enriquece y lo manda al otro extremo. De tal suerte que podemos hacer integración de datos muy heterogénea y mantener un almacén muy activo, muy en línea, y es una herramienta casi de drag and drop. Voy jalando, voy soltando, voy poniendo reglas, voy diciendo si quiero copiar los datos o si quiero replicar los datos. Hoy, por ejemplo, mucho de lo que nos están pidiendo que ayudemos a construir en muchas organizaciones es la replicación del dato del punto de venta automáticamente al proceso de análisis. Porque la transacción ocurre en el punto de venta, pero quiero tener un análisis en línea de lo que está pasando en este momento en la tienda. Entonces necesito trasladarlo del punto de venta de facturación hacia el repositorio de datos. Para eso utilizamos una herramienta de transformación, extracción, limpieza y traslado de datos bajo un concepto que se llama replicación de datos. Y esto permite un flujo de datos correcto, dinámico, expedito y flexible, que lo puedo modificar en cualquier momento para ir llenando cualquier almacén de datos usando plantillas preparadas y tener un escenario en donde tomamos el dato de cualquier fuente, lo extraemos, lo transformamos, lo preparamos, lo transformamos, lo enriquecemos y lo mandamos a las bases de datos de análisis que nosotros necesitemos. Esto entonces cierra la conversación del día de hoy y quiero agradecerles pues a todo el equipo de Samuel, Luciana, Ana, todo el equipo de la Cámara de Comercio y los que se conectaron el día de hoy por invitarnos a conversar. Hay mucho más que hablar de esto, pero creo que hasta aquí me parece que el concepto puede ser prudente y hemos mencionado las herramientas necesarias para que se entienda que el dato es un activo estratégico, que hay que cosecharlo, almacenarlo, procesarlo, envasarlo y consumirlo con herramientas que sean idóneas. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Matías. Creo que lo que nos queda es que
la utilización de datos para la toma de decisión es una responsabilidad que ahora tenemos los que administramos negocios, porque ya el cliente nos da tanta información que aporta mucho valor, que ya es una responsabilidad que tenemos que analizar esos datos y tomar decisiones basadas en información que tenemos. Creo que le queda a los oyentes claro que está a nuestro alcance, ya no es algo que está fuera de nuestro alcance, y espero que le haya sido de utilidad a todos para que se animen y comencemos a modernizar nuestros negocios a través de la utilización de datos. Así que te agradezco por tu tiempo. No sé, Ana Cristina, si quisieras concluir. Sí, yo nada más quería aprovechar para darte las gracias. La verdad que ha sido exactamente lo que queríamos y esperábamos de este seminario. Y siento que también abriste el panorama para muchas otras cosas que de repente uno se quedaba, no, es nada más analizar esto, no, es los reportes, y en realidad es mucho más de lo que tú decías, ya no es solamente reportes, ¿no? Así que creo que expandiste mucho en el tema y la verdad que muchísimas gracias por esta presentación. A la orden. Muchísimas Listo. Muchas gracias a Matías, todos. un placer. Gracias a todos los participantes. Cuídense. Chao, Hasta luego. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Chao.